El coloquio doctoral, este, pues Álvaro, sí, se más cortito, ¿no? Y pues Álvaro Rosa aceptó venir a compartir un poco su tema de investigación. Así que, adelante. Gracias, Luis. Buenas tardes y gracias por la invitación. Como explicó Luis, el propósito del doctorado es promover trabajo de investigación. Así que lo que les voy a presentar es investigación que estoy trabajando actualmente, que está basada en investigaciones previas, que voy a citar ahora. De hecho, esto es una propuesta de investigación que he hecho para trabajar más formalmente. Hasta ahora lo estaba haciendo en mi tiempo libre a partir del próximo año en la escuela. El proyecto se llama Agentes Cognitivos Sociales. Todos sabemos que es un agente computacional. Lo que estamos proponiendo es una extensión al modelo tradicional de agente, de afectividad, para que tengan habilidades sociales, básicamente, pero basados en teorías de las ciencias cognitivas, de ahí el nombre, cognitivos. Voy a hablar rápidamente, los puntos son muchos, así que voy un poquito rápido por cada uno. Voy a hacer primero un resumen de qué se trata la investigación. Lo voy a definir para que estemos en sincronía con los conceptos que entendemos por agente computacional y por agente cognitivo social. Luego voy a presentar muy brevemente las dos teorías en las que estamos basando la extensión del modelo, que son la teoría de creencias, deseos e intenciones, que es una teoría de la psicología, y la teoría de teorías de la mente, que es una teoría de las ciencias cognitivas. Haciendo un resumen muy rápido, la teoría de creencias, deseos e intenciones dice básicamente que los seres humanos tomamos decisiones de interacción social basados no en hechos, que ese es el caso de los agentes computacionales racionales, ¿no? En hechos probados, sino en lo que creemos de los otros, en lo que creemos del entorno, que es información no verificada, y en lo que observamos de las intenciones y actitudes de otros. Y que para poder, la segunda parte de la teoría, que es la teoría de la mente, que dice que para poder integrar todo ese conocimiento de una forma congruente, el ser humano tiene la capacidad de modelar otros agentes, lo que llamamos teoría de la mente. Una teoría de la mente es un modelo que yo hago de cada uno de ustedes como interlocutores, o de un grupo de estudiantes también como interlocutores. O sea, son relaciones 1 a 1, 1 a n, n a n. Luego voy a hablar de qué requerimientos tiene el diseño de una arquitectura de agente con esas características. Y voy a hablar de los antecedentes, que son dos investigaciones de tesis que dirigí, una de licenciatura aquí en la escuela, y otra de maestría de ciencias cognitivas, que aportan al simulador que queremos construir con estas ideas. Luego voy a hablar de qué problemas tenemos o enfrentamos en este momento, problemas computacionales de diseño, por ejemplo, de tratabilidad, de crecimiento acelerado de la base de datos, etc. Voy a proveer algunos ejemplos de qué entendemos por estos agentes cognitivos, sociales, y luego voy a hablar un poco de una propuesta de arquitectura más o menos formal y una lista de los requerimientos del entorno donde vamos a simular la interacción de estos agentes. Bien. Entonces, en un resumen muy breve, la pregunta de investigación que motiva este trabajo es una pregunta en las ciencias sociales. Es básicamente, ¿bajo qué condiciones deciden dos personas compartir información? Una pregunta muy simple. Y partimos de que en la colaboración se dan tres principios esenciales. Primero, el esencial, el básico, fundamental, se comparte información. Si una persona, si no desea colaborar, esconde información o simplemente no la da. Segundo, un principio de altruismo. Al ceder información estamos cediendo costo, valor, recursos, probablemente tiempo de ejecución, memoria, etc., con tal de ayudar a otros agentes a cumplir sus metas. Y un principio de proactividad. Un agente colaborador puede compartir información no porque se la pidan, sino porque él cree que le puede servir a otros, o sea, de manera proactiva, no por demanda. Si ubicamos esta investigación en las ciencias de la computación, las preguntas que nos interesa responder son estas dos. Primero, si es posible construir esta clase de agentes que podamos utilizar en una simulación para identificar las condiciones que deben darse en un entorno social para promover la colaboración. Esto tiene muchas aplicaciones, pero una que salta así rápido a la vista es una empresa que quiere promover un espacio colaborativo. Bueno, ¿qué condiciones tiene que poner en términos de financiamiento, espacio físico, qué sé yo, mil cosas que
inciden sobre la conducta de la gente. Y segundo, qué propiedades computacionales tienen esos agentes en términos de arquitectura comparada con otros modelos de arquitectura de agentes, en términos de qué modelos de computación utilizan, o sea, si son agentes basados en reglas, basados en algún otro mecanismo o paradigma computacional, qué complejidad tienen, sobre todo en espacio, no tanto en tiempo, porque si son agentes de reglas probablemente la ejecución es simple, pero pueden tener problemas de complejidad de memoria y escalabilidad. ¿Qué pasa si a estos agentes les damos cada vez más tareas? Siguen comportándose de la misma manera. Bueno, ¿Cómo te pregunto? ¿No? Claro, no, por favor, por favor. No, me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, no mencionas temas como confianza en ninguna parte. Que me da la sensación de que eso... Todavía no. Ah, ya. Okay. Sí. Okay. Entonces vamos a definir, o entendemos aquí un agente cognitivo como un agente computacional autónomo en el sentido de que sus tareas, él decide cómo realizarlas, nadie le dice cómo, él solo tiene una meta que alguien le puede haber dado, pero él decide cómo resolver la meta. Y que basa sus decisiones de acción en un conjunto de creencias, deseos e intenciones de otros. Un agente cognitivo social, por cierto, la referencia aquí es a la teoría de creencias, deseos e intenciones, no a la definición. ¿Okay? Lo mismo aquí, un agente cognitivo con la capacidad de modelar otros agentes y modular sus decisiones con base en esos modelos. O sea, los modelos de otros agentes sirven de filtro, básicamente, de las decisiones que la gente toma. Perdón, agente cognitivo social es que un agente modela otros agentes. Sí. O sea, Todos los agentes modelan a los demás. Ajá. Ahí hay un problema que lo voy a adelantar, ya que haces la pregunta, de crecimiento del espacio. Vamos a ver, la cantidad de posibles grupos entre ustedes que yo tendría que modelar para interactuar adecuadamente o apropiadamente con cada grupo es potencialmente, valga la redundancia, el conjunto potencia de este grupo. Y eso es muy grande. ¿Qué pasa si mis interlocutores son miles? Entonces se me puede ir de las manos el tamaño de los que tengo que construir. Ese es un problema que no tenemos por el momento ni idea de cómo atacar. Entonces la propuesta básicamente consiste, en un resumen muy breve, en diseñar agentes cognitivos sociales que integren los resultados de dos investigaciones previas. Andrés Segura terminó en el 2013 su tesis de licenciatura aquí en la escuela con un modelo de simulación social basado en el análisis de redes sociales y simulación social, así se llama el método. En un resumen también, otra vez muy breve, todo tiene que ser muy rápido, tomamos todos los proyectos que se habían desarrollado en el SENAT, desde la creación del SENAT hasta el año 2011. Documentamos, codificamos la información referente a recursos invertidos en el proyecto, investigadores participantes, instituciones participantes y resultados del proyecto en términos de publicaciones, de ingresos monetarios o lo que fuera. En todo caso, inversión y recuperación de la inversión, si lo quieren ver de esa manera. También se documentó para cada uno de los proyectos, se hizo una descripción histórica del proyecto, es decir, quién entró a colaborar en qué momento, quién salió del proyecto en qué momento, si se dieron esos cambios. Lo que queríamos con esto es tratar de hacer una simulación que explicara o que dijera si el SENAT estaba creando las condiciones para vinculación. El SENAT tiene un mandato específico de vinculación con las universidades públicas y con la industria y con el gobierno. Entonces, la pregunta de investigación que se hizo, Andrés, es ¿qué condiciones deben cumplirse en este centro de investigaciones para potenciar la vinculación? Por cierto, las respuestas que dio la investigación fueron, cuando uno las lee, dicen, obvio, ¿para qué hicieron una tesis para llegar a esta conclusión? Pero esa conclusión no es intuitiva, los datos me están diciendo que es así. Entonces hay una diferencia esencial entre solo creerse lo que dice ahí y que los datos me lo digan, ¿no? Juan Carlos, por otro lado, hizo primero su tesis de licenciatura en una paralelización de un método, de un modelo de memoria de casos, de memoria de experiencias, y luego, ya que teníamos este sistema de razonamiento basado en casos paralelizado y distribuido, él pudo demostrar que en el mismo tiempo de ejecución de su método encuentra todas las soluciones similares a un problema contra el método tradicional secuencial que solo recupera uno. Entonces hay una ganancia en eficiencia, básicamente, pero no en toma de decisiones. Aquí lo que interesaba es recuperar casos para luego decidir cómo adaptar esos casos para resolver un problema nuevo. La toma de decisiones no se cubrió en esa investigación. Entonces, luego su tesis de maestría
fue una aplicación de una familia de métodos de aprendizaje por reforzamiento, para aprender toma de decisiones. En particular lo hizo en juegos perfectos de 2 jugadores. Pero lo que ahora intentamos es tomar el modelo de simulación creado por Andrés y darle las capacidades de aprendizaje para la toma de decisiones a estos agentes, equipándolos con CDI y con teoría de la mente. Esa es la propuesta. Y lo que creemos es que vamos a obtener un mejor simulador de este, que es tan bueno para aprender la toma de decisiones como el modelo de Juan Carlos. Bien, ¿qué justifica la investigación? Bueno, hay muchas justificaciones, aquí puse algunas que me parecen importantes. No existen modelos de agentes cognitivos que respondan adecuadamente a la pregunta de investigación: ¿qué condiciones deben darse para promover colaboración? Los modelos existentes basados en agentes son limitados, sobre todo en los aspectos sociales. Yo creo, mi opinión personal, es que ha habido un sesgo de la inteligencia artificial en sus 80 años de existencia hacia la investigación de agentes aislados, y no podemos pretender que actúen como agentes sociales si los hemos definido enfocándonos en el agente nada más. Hay que enfocarse en la interacción social. Y además porque hay muchas posibles aplicaciones de esto, comerciales o científicas también. Por ejemplo, podríamos hacer agentes cognitivos que hacen intermediación bancaria. En algunos casos, el broker de una bolsa de valores, por ejemplo, de un sistema financiero, colabora con otros porque sabe que eso al final le puede dar a largo plazo un rédito. O sea, quiere decir, le comparte información de fuentes de ofertas de acciones, por ejemplo, etc. Bueno, lo que queremos ver en ese ejemplo particular es en qué condiciones decide compartir información. Otro ejemplo es en la toma de decisiones en juegos colaborativos. Juegos colaborativos, en realidad, no estoy pensando en juegos concretos. Bueno, el fútbol es un juego colaborativo y competitivo, y cualquier deporte similar con 2 equipos y con N jugadores cada equipo lo es. Pero lo que interesa es analizar las estrategias del equipo. Esto tiene una aplicación en otro proyecto en el que estoy colaborando de la Escuela de Ingeniería Eléctrica para programar robots Now para jugar fútbol. Y de hecho, quien dirige el proyecto, el doctor Francisco Siles, quiere que estén jugando ya en la Robocop en el 2017 o 2018, no estoy seguro. Bueno, ahí hay un problema de que los requerimientos de la competencia son muy fuertes. Por ejemplo, no se puede equipar a los Now con más procesadores que los que ya tienen, que son 2 átomos, muy poca capacidad de procesamiento. No se le puede poner ninguna tecnología adicional a los robots. Lo que sí podemos es conectarlos a una plataforma que les ayude a tomar decisiones más rápidamente, más eficientemente. También hay una aplicación, por ejemplo, en análisis político, formación de alianzas, por ejemplo, el ejemplo clásico, la Asamblea Legislativa. ¿Por qué es un ejemplo bueno? Porque se forman y se disuelven muy fácilmente, a veces perduran, a veces no. Ahí podríamos investigar qué hace que perduren y qué hace que no perdure una coalición o una alianza. Y luego hay muchas aplicaciones, por ejemplo, en simulación macroeconométrica general. Esto, de hecho, ahora se llama economía computacional, le habían puesto ese nombre. Y simulación política, que es el caso más general de este ejemplo que di aquí. Bien, entendemos un agente como cualquier dispositivo que pueda considerarse que percibe su ambiente mediante sensores y que responde o actúa por medio de algún efector. Básicamente, esta definición es la de un agente reactivo solamente, es decir, observa el entorno y tiene una regla que le dice a esa situación responde con esta acción. El modelo tiene que ser mucho más complejo que es. O sea, hay una percepción a través de un mecanismo sensorial y luego hay situaciones que representan condiciones de sus reglas a las que se da respuesta con una acción. En términos más o menos formales, esto es una copia del libro de Russell y Norvig, el capítulo 2 de agentes. Muy básico, pero es una formalización inicial de qué es un agente. Un agente es visto como una función que recibe datos del entorno y responde con una acción. El agente en esta definición, que es solo reactivo, pues tiene una memoria de lo que ha pasado en ese momento, tiene datos de lo que conoce, son hechos, información factual de lo que conoce del entorno, no tiene ninguna información de lo que conoce sobre los demás agentes o sobre lo que han hecho los demás agentes en el entorno. Y su trabajo básicamente es actualizar la memoria con la última percepción recibida, seleccionar una acción y actualizar la memoria para recordarse que hizo esa acción. Nada más. Bien, entendemos por un agente autónomo, un agente capaz, esto ya lo dije, así que voy a saltar.
El agente racional, aquí interesa entender la diferencia entre agente racional y agente cognitivo. ¿Por qué? El agente racional, como lo definió Nielsen y como lo han definido otros investigadores en esta área, es el que hace todo lo que esté a su alcance para satisfacer, para cumplir su meta. ¿De acuerdo? Y hace todo lo correcto, es decir, lo que sus reglas dicen que haga. Si añadimos a esa definición de agente aspectos cognitivos y sociales, donde va a tener que basar sus decisiones en creencias, no solamente en hechos, y en su modelo de las actitudes de los otros. La pregunta es si eso va a ser un agente racional o no. Mi posición es que sí, pero esto está abierto a discusión. Mi posición es que está así con base en lo que él cree, y no con base en lo que sabe, con base en lo que él cree. La correctitud de esas acciones, y esto las pongo aquí porque luego tendremos que analizar si los agentes cognitivos cumplen con estos mismos criterios, dependen de la medida con la que evaluamos el grado de éxito de la gente. Y aquí hay una pregunta todavía abierta: ¿cómo vamos a evaluar a agente por agente? No el hecho de que respondan a la pregunta de investigación y nos ayuden a descubrir cuando comparten información, sino yo quiero decir si cada uno de esos agentes hizo lo que tenía que hacer, se comportó racionalmente o no. Entonces la pregunta es cómo definimos esa métrica o esa medida. También va a depender de todo lo que la gente percibe, lo que llamamos la secuencia de percepciones, todo lo que ha percibido hasta este momento, de su conocimiento hasta ese momento, de las posibles acciones que puede ejecutar y de los criterios que utiliza para decidir qué hacer en cada caso. Preguntas aquí de interés es, de nuevo, ¿cómo podemos medir el desempeño de un agente? Y, como ya mencioné, esa diferencia entre el agente racional y el agente cognitivo social. Idealmente, un agente racional, lo que voy a llamar agente racional ideal, es uno que lleva a cabo todas aquellas acciones que para cualquier secuencia de percepciones, o sea, no importa lo que suceda en un evento en el entorno, favorece obtener el máximo de su medida de rendimiento. No he dicho todavía que tengan una medida de rendimiento, pero vamos a suponer que existe. Con base en las evidencias aportadas por esas percepciones y con todo su conocimiento. Esta es una definición funcional, es decir, estamos observando a la gente con una caja negra que observa cosas y observamos su conducta ante esas situaciones. Un agente cognitivo social lleva a cabo acciones que para lleva a cabo todas aquellas acciones que para cada otro agente con el que interactúa y para cada uno de ellos, para todas las posibles secuencias de percepciones con ese agente, favorece obtener el máximo de su medida de rendimiento también, pero son moduladas por sus creencias, deseos e intenciones de ese agente. O sea, yo decido compartir con otro agente porque confío en él. La confianza, de hecho, es una de las actitudes que deben estar modeladas en el agente. Pues con base en ese tipo de criterios lo va a modelar. Es distinto de este porque este no considera esos aspectos del todo. Entonces podríamos extender el modelo un poquito, el modelo de agente cognitivo, a un agente que simplemente considera creencias, deseos e intenciones y que los actualiza correspondientemente igual al otro. Todavía es un modelo insuficiente, ¿no? En particular, para entender, la primera pregunta que vamos a hacer es cómo vamos a representar esas creencias, deseos e intenciones. Bueno, las creencias en realidad son hechos no verificados, así que si ya tenemos una representación para hechos en los agentes racionales, usamos la misma. Los deseos en realidad son metas no obligatorias. O sea, ojalá suceda, pero si no sucede estamos bien también. No afectan o no impactan, digamos, considerablemente la medida de desempeño de la gente o su utilidad. Podrían afectarla, pero no se espera que sea un impacto grande, así que podemos utilizar la misma representación que ya tenemos para metas o estados. Y las intenciones, aquí tenemos un problema todavía de discusión abierta, son estados o submetas, o sea, son representaciones de metas, pero en un nivel más fino. Algo así como si describiéramos un proyecto con sus objetivos principales, estos serían los objetivos específicos. O sea, yo quiero graduar de la universidad y para eso intento estudiar mucho. Eso es parte de las submetas para poder graduar, ¿no? Ahora, para integrar esta teoría en la arquitectura de agente, pues hay varias preguntas todavía que contestar. Primero, ¿bajo qué condiciones pueden tener las creencias prioridad sobre los hechos? ¿Cuándo la gente, para decidir ante una creencia y un hecho que pueden ser conflictivos, le da más peso a una creencia? Bueno, esa es una pregunta. Segundo, ¿en qué grado son los deseos menos relevantes o importantes que las metas? O
O sea, acabo de decir que sí, en algunos casos el agente desea lograr un cierto estado del problema, pero no es indispensable, por eso es un deseo. Pero ¿en qué casos son, o cómo podemos medir o comparar la relevancia de ambos? Y por cierto, ¿relevancia de qué? Relevancia a la toma de decisiones. Tercero, ¿cómo y en qué nivel de especificidad tenemos que especificar las intenciones? Es decir, ¿con qué mecanismos descubrimos esas intenciones y las representamos? Y creo que no sé qué nada más, lo que no borré el y qué. Y cada interacción con otros agentes es en sí misma una fuente para registrar creencias, deseos e intenciones. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que en cada interacción el agente tendrá que tener reglas que, con base en lo observado, saquen conclusiones, infieran conclusiones acerca de propiedades del otro agente. Propiedades que pueden ser qué sabe, qué cree, qué intenciones tiene, etc. Y aquí, como ya lo mencioné hace un rato, hay un problema de control desmedido de la memoria, por la cantidad de posibles teorías de la mente que tenga que construir. Entonces creemos que lo que tenemos que buscar es un mecanismo de memoria selectiva que pueda decir cuáles de esos tiene sentido guardar y cuáles no. Si queremos añadir teoría de la mente a los agentes, entonces necesitamos que la gente sea capaz de construir un modelo en forma autónoma sobre otros agentes. La teoría de la mente de otro agente es solamente una aproximación a lo que él sabe, y de hecho podría ser una aproximación errada o sesgada, ¿de acuerdo? Pero su uso principal es de predicción de la conducta del agente. ¿En qué beneficiaría esto a un agente cognitivo en comparación con un agente racional? El hecho de poder predecir la conducta lo haría, por ejemplo, ahorrar tiempo de búsqueda de otros agentes, que para los temas multiagentes es uno de los problemas clave, ¿no? Es cómo busco otros agentes que me ayuden con una tarea, a dónde los ubico, cómo se llaman, dónde están. Entonces, la predicción podría decirme, yo predigo que ese no me va a colaborar, no pierdo tiempo en pedir su colaboración, busco otro, ¿de acuerdo? O sea, esto sería una forma de hacer heurística, la búsqueda de agentes, básicamente. Y la heurística sacada a partir de esos modelos de los otros agentes. Una ventaja esperada de esto es cuando debe interactuar con otra gente, el agente, bueno, eso es lo que acabo de explicar, considera esas predicciones en la toma de decisiones de acción. ¿Qué problemas tenemos o vemos por el momento para integrar teoría de la mente en los agentes? Primero, el que ya mencioné, es cuántos posibles modelos tenemos que mantener al mismo tiempo. Cómo limitar la generación de eso. Si es posible, en qué situaciones pueden los agentes verificar sus creencias hacia otros agentes. O sea, la gente también va a tener que tener como una especie de plan en el background detrás, o plan de acción en el background, verificar las creencias que tiene cada vez que interactúa con otro agente. Por ejemplo, podría ser: yo sospecho que tiene el teléfono de fulano, voy a preguntárselo. Sí, sí lo tenía, y confirmé que mi creencia era cierta. Eso además puede servir en el mecanismo de aprendizaje por reforzamiento para darle mayor peso a otras cosas que ha aprendido de forma similar. ¿Existe algún límite en la recursividad de la relación de modelación entre agentes? Con esto me refiero a: todos tenemos la capacidad de hipotetizar lo que los demás piensan de lo que yo sé, y de lo que más piensan de lo que yo sé, de lo que yo sabe, y puedo seguir diciendo de lo que usted y de lo que yo digo usted la cantidad de veces que usted quiera. Hay un límite de eso práctico, o sea, son 2, 3, n veces. ¿Por qué eso es importante? Porque esa elucubración sobre lo que él cree que yo creo que él sabe me puede servir precisamente para desestimar una creencia, o para más bien reforzarla, ¿no? Y por último, ¿cómo modelamos la capacidad de categorización que tenemos los demás de los demás? O sea, todos categorizamos a la gente, nos guste o no, somos máquinas que inducimos sesgo naturalmente. Vemos un caso de una persona que hizo X y decimos: a todos los de la familia se hacen X, no importa, no entremos en la valoración moral, solo hacen X, no importa si eso es bueno o malo, pero tendemos a hacer esas generalizaciones, que es sesgo social, o que inducen sesgo social. La pregunta es si con esa arquitectura podemos modelar esa capacidad también. Bien, esto no lo voy a leer porque esto es básico, todos sabemos lo que es una arquitectura, básicamente la estructura de la gente. Lo que me interesa es decir cómo creemos que es la arquitectura de un agente cognitivo social.
Para el diseño, voy a llamarlos ACS, agentes cognitivos sociales, la arquitectura debe incorporar, esto ya lo dijimos, CDI y TDA. Las percepciones de cada agente van a ser las acciones recibidas de otros agentes de la interacción, es decir, registro lo más detallado posible de qué hizo el otro agente mientras hablábamos, mientras intercambiábamos solicitudes, datos, lo que fuera. La arquitectura del agente debe permitir primero acceder a las percepciones obtenidas del entorno, no con los otros agentes del entorno, porque queremos que la gente sea capaz también no solo de modelar a aquellos con los que directamente interactúan, sino a aquellos en su entorno accesible puede observar de manera externa, digamos, como un tercero. Entonces, la pregunta es cómo acceden a las percepciones. Segundo, cómo recuperan de toda esa mar de información que van a tener de otros agentes, información relevante de sus creencias, deseos, intenciones y de sus modelos de los otros para modular la toma de decisiones de las reglas. Tercero, debe poder seleccionar las acciones a ejecutar de acuerdo con todo eso. Cuarto, debe poder ejecutar esas acciones para responder a un acto comunicativo con otro agente. Con todo esto conforme se van generando, o sea, en tiempo real, se van generando percepciones. Y entendemos que el programa del agente será, por el momento, lo vemos solo como un conjunto de reglas. Y bueno, eso es aquí. No, todavía no, perdón, porque esta era la bibliografía, todavía falta un poquito. Este es un resumen del trabajo que hizo Andrés. El trabajo se llamó Construcción de un modelo organizacional basado en la simulación organizacional y el análisis de redes sociales. Implementó y validó el modelo con los datos que les digo, que eran como 11 años de proyectos aproximadamente. Ahora el Senat tiene la idea de extenderlo hasta el 2015 y seguirlo actualizando, porque es una herramienta que, aunque les dijo cosas que para ellos parecían obvias, nadie se las había dicho con datos reales. Por ejemplo, una sugerencia que hizo el modelo es: busque más investigadores de prestigio que estén aliados de los proyectos del Senat. ¿Por qué? Porque encontraron que no había muchos prestigiosos, ¿no? ¿Y por qué eso es importante? Porque si usted tiene un miembro prestigioso en su equipo de investigación, probablemente consiga fondos, probablemente consiga publicaciones, etc. Esa era una de las recomendaciones. Otra de las que dio fue racionalice la inversión que se hace en los proyectos, racionalizar en términos de asegurar que los fondos de veras se usan para lo que son destinados, lo que quiere decir que en algunos proyectos detectó que había fondos no ejecutados, probablemente, porque no todos los proyectos son perfectos, pero que no se hizo lo que se esperaba del proyecto, sobre todo en los casos no exitosos de proyectos. Ahora, el modelo de agente propuesto por Andrés es limitado, no es suficiente para este proyecto que queremos desarrollar, porque a pesar de que está enfocado en los aspectos de cooperación, que es la pregunta central de investigación de nuestro proyecto, los agentes no son agentes sociales en sí mismos, son agentes reactivos nada más. Perdón, no es cierto, son agentes reactivos con estado, o sea, tienen un estado y en base en ese estado toman decisiones, no solo reaccionan, pero siguen siendo no sociales. El enfoque del trabajo de Andrés estuvo en la construcción del modelo organizacional para, como les digo, hacer sugerencias de inversión en investigación. Y la limitación es que el modelo de agente no asume esos aspectos cognitivos, ni CDI ni TDI. Por otro lado, el trabajo de Juan Carlos, que fue aprendizaje por reforzamiento para la toma de decisiones, él desarrolló un modelo de toma de decisiones en agentes autónomos racionales en el entorno de un juego perfecto. El juego en particular que utilizó fue Hex, no sé si ustedes lo conocen o lo han visto, pero es un juego de tablero donde juegan dos jugadores. El tablero tiene todas las posiciones hexagonales y un jugador juega de este lado, otro juega de este lado, y el objetivo es cruzar desde mi línea hasta el otro extremo del tablero. El que primero cruza al otro extremo gana. Y entonces obviamente hay un problema de conflicto, de bloquear el camino del otro. El único trabajo que encontramos en esta investigación de aprendizaje de estrategias para jugar Hex fue un investigador, creo que escocés, que hizo lo que hizo fue una generación de todos los posibles juegos de Hex y evaluó decisión por decisión, o sea, hizo minería de datos sobre eso. Ahora, ese método no es general, para ajedrez no lo podríamos usar, para otros juegos, muchos otros juegos no lo podríamos usar. Entonces nos pareció que de lo que carecía esa investigación es precisamente de mecanismos para
hacer eficiente el aprendizaje sin tener que generar todo el espacio de búsqueda. Juan Carlos entonces aplicó aprendizaje por reforzamiento y demostró que en un tiempo relativamente razonable, estoy hablando de unas cientos de miles de iteraciones de entrenamiento, el agente adquiere básicamente todas las estrategias para ganar y gana todos los juegos. Ahora, el limitante es similar al del caso de Andrés. Esos agentes no son cognitivos tampoco. Entonces la propuesta es, ya habiendo visto estas dos propuestas, es tomar el modelo de agente que ellos utilizaron, extenderlo como agente cognitivo social y volverlo a meter en el simulador de Andrés y experimentar con eso. Entonces la propuesta es construir un prototipo de simulación social basado en el modelo del seguro, pero en el que los agentes son cognitivos, usan el aprendizaje por reforzamiento para aprender estrategias. Aquí no es para ganar un juego, es para aprender estrategias de interacción social, básicamente, o de cooperación, para mejorar la toma de decisiones de colaboración, en este caso relacionados con el intercambio de información con otros agentes. ¿Eso no lo haría más ineficiente? ¿Estás metiendo un grado de incertidumbre? Sí, probablemente, pero por el momento el interés no es hacer un método eficiente. Probablemente eso lo podamos mejorar con paralelismo, con mecanismos después. Por el momento nos interesa que sea lo que los psicólogos en esta área llaman plausible, es decir, que hay un conjunto de criterios. De hecho, parte de la investigación propone trabajar con un científico social que proponga esos criterios de plausibilidad y que sea contra esos con los que se valide estos métodos. Plausibilidad quiere decir que hace lo que creemos que un ser humano haría. Eso puede ser muy difuso, pero esos son los criterios que diseñamos para validar. Bueno, pero al final sí es ineficiente. O sea, si ya el algoritmo gana siempre, al meterle la incertidumbre del razonamiento y las creencias de una persona, puede ser que se pierda. Puede ser, no, pero tal vez hay una cosa, no vamos a entrenar a los agentes para que siempre ganen, porque en este caso el juego es intercambio de información. El agente gana si su función de utilidad aumenta por haber recibido información de otro. Ese es el principio básico. O sea, gana es un gane local, no es un gane de todo el juego, es un gane en ese momento. Y podemos evaluarlo con alguna métrica en ese momento y luego episódicamente, es decir, todo lo que ha hecho durante un plazo de tiempo. Pero no nos interesa que se haga ineficiente, porque de hecho en el momento en que le demos BDI y TDM no ha aprendido todavía las estrategias para tomar decisiones. La idea es que las aprenda incrementalmente con la interacción social, pero aplicando como mecanismo de aprendizaje reforzamiento cada vez que interactúa con alguien. Problemas de diseño que enfrentamos con el proyecto. El primero es qué estructura de organización de conocimiento debe tener ese componente de creencias, deseos e intenciones. Ya más o menos dije rápidamente, las creencias son en realidad hechos no probados, los representamos como hechos, los deseos son metas no obligatorias, las representamos como estados, y las intenciones son metas, pero de nivel más específico. De alguna manera tenemos que poder estructurarlas, organizarlas, interrelacionarlas. De manera que cuando sean recuperadas, recuperen toda la información relevante a una situación específica. No sabemos cómo vamos a resolver esto. Por el momento, lo que vamos a utilizar es la estructura de memoria de experiencias que utilizó Juan Carlos para la paralelización del razonamiento basado en casos, pero que, como ya mencioné, tiene problemas de crecimiento rápido, crecimiento acelerado. Pero por el momento esa es la que vamos a utilizar. La otra es cómo van a ser los métodos de búsqueda y recuperación. Si utilizamos esa memoria, la pregunta ya está resuelta. Los mismos métodos que están definidos para esa memoria se utilizarán. De hecho, es adecuado el modelo. El modelo de memoria dinámica es una red de discriminación redundante, o sea, tiene nodos que son generalizaciones de casos, nodos que son discriminantes, o sea, casos que tienen un atributo y otros que tienen el mismo atributo como error distinto. Y la recuperación se hace en un proceso de diálogo. O sea, obtengo un dato del entorno, busco todos los índices que tienen ese dato, bajo un nivel en la memoria, obtengo otro dato del entorno y continúo, todo en paralelo. Entonces probablemente vamos a utilizar los mismos métodos. ¿Cómo vamos a representar las utilidades de la gente? En este momento no tenemos idea de cómo vamos a medir todavía la utilidad de la gente, pero tendrá que ser alguna medida de la cantidad de información que tiene, y esto es una medida externa, no que la gente evalúa, de la cantidad de información que tiene después de un tiempo para resolver problemas, si tiene lo que necesita o no necesita para resolver problemas. ¿Cómo vamos a representar los criterios para la toma de decisiones?
Esos criterios van a estar representados en términos de creencias, deseos e intenciones también. Y por último, queremos poder analizar la complejidad del conjunto de reglas. Por el momento tenemos un conjunto básico de reglas de la gente, le vamos a ir añadiendo reglas para el uso de creencias, deseos e intenciones, pero no tenemos idea, no podemos predecir todavía de qué tamaño o complejidad se va a hacer ese conjunto. Y esto tiene que ser definitivamente controlado, porque si no, sí tendríamos un problema verdadero de ineficiencia en la interacción de los agentes. Y en el caso de la teoría de la mente, los problemas que nos presenta es primero cómo integrar los modelos, que son todos subjetivos, o sea, todos los modelos de la teoría de la mente de los otros agentes son creencias, nada de eso es verificado. Cómo se va a integrar eso con las demás creencias, deseos, representaciones, etc. Cómo vamos a limitar la generación de esos modelos, ya lo mencioné, y cómo vamos a implementar, que también ya lo mencioné, esas referencias recursivas. Ejemplos de esto, aquí, por ejemplo, podríamos pensar en un médico que hace diagnóstico, o un técnico automotriz también, que recibe información sobre síntomas, evidencias, respuestas del paciente, en el caso del carro, no son pacientes, claro. Hace preguntas, hace pruebas, manda tratamientos. Si el médico es altruista, sus metas son el paciente saludable y minimizar los costos del paciente. Si es egoísta, en este caso además no ético, que el paciente esté saludable para evitar demandas, pero maximizar mi ganancia por mis servicios. Ejemplo de un problema de esto es, por ejemplo, estimar la credibilidad de las respuestas del paciente. O sea, el médico tiene que modelar al paciente y saber si lo que le está diciendo tiene sentido o no para la pregunta que le hace el médico. Otro ejemplo de este que ya lo mencioné, el agente, el broker, el agente de intermediación, que tiene sus percepciones son solicitudes de transacciones, de oferta y demanda, por ejemplo, en el mercado de valores, de acciones de otros agentes. Sus acciones son comunicar ofertas y demandas, asociar ofertas y demandas, decir, mira, este tiene estas acciones, este quiere acciones y los pongo en contacto y ahí gano plata, y negociar el precio final en ese contacto. Y su meta es maximizar el cobro de las cuotas de intermediación, obviamente. En estos casos se ve muy simple definir la función de utilidad, ahí está, es eso, es el cobro de comisiones máximo o no, que dependen, entre otras cosas, del monto de oferta, de las demandas, de las negociaciones con éxito, etc. Otro ejemplo, un agente taxista. Percibe pasajeros, solicitudes de pasajeros, tránsito, cámaras, yo que sé, el GPS que lleva en el carro, Waze o lo que sea. Sus acciones son planificar la ruta, acelerar, frenar, comunicarse con el pasajero, cobrar, etc. Las metas, en este caso comparado igual que en el otro caso, si fuera turista, es llegar al lugar solicitado por el pasajero, maximizando su seguridad y minimizando el costo para el pasajero. Aquí me equivoqué, minimizando el costo para el pasajero. Y el taxista egoísta pues busca solamente llegar lo más rápido posible con el mayor cobro posible. El agente cognitivo social entonces tendrá que tener, y aquí ya extendí mucho más el modelo de lo que teníamos al principio, no solamente que ya no va a tener que considerar solamente qué percibe, sino de quién lo percibe, ese es su primer cambio. Va a tener que incluir en su memoria, por cierto aquí me equivoqué, aquí debería decir, a diferencia de los otros, dinámico, su memoria, sus creencias, deseos y intenciones, sus modelos de todos los demás agentes o de los que los tengan en ese momento, el estado del problema que está resolviendo en este momento y una medida hasta ese momento de su utilidad. Tendrá entonces que percibir, llevar a cabo una acción, recordar la acción, modificar el estado, aquí debería decir utilidad, perdón, actualizar el grado de utilidad, si ganó o perdió con esa transacción, actualizar sus creencias, si pudo verificar algo, por ejemplo, que era solamente sospechoso, por ejemplo, del otro agente. Y por último, actualizar el modelo de la gente. Aquí es donde digo que tenemos todavía temor de que esto se salga en complejidad computacional de las manos. Y el entorno en el que estos agentes van a interactuar tiene que tener ciertas propiedades. Estas son las propiedades típicas de todo entorno. Accesibilidad o no accesibilidad, determinismo o no determinismo, episódico o no episódico, dinámico, estático, discreto o continuo. En este caso queremos que el entorno debe ser accesible de acuerdo con esa definición, o sea, los agentes deben poder percibir acciones de otros agentes en su vecindario. Lo que mencionaba hace un rato, no solo queremos modelar al que me habla directamente, yo puedo percibir de reojo un mal gesto de alguien, algo que yo dije, por ejemplo,
y eso ya lo modela con eficacia, por llamarlo de alguna manera. También deben poder permitir acciones observadas sin interacción. Las acciones debidas a interacción deberían permitir asociar las acciones observadas con el propósito de la interacción. Ese propósito de la acción, llamémosle el problema local de la gente. ¿Para qué estoy en este momento solicitando o proveyendo la información a la gente? Segundo, el ambiente será no determinístico, o sea, va a ser imposible que un agente pueda decir que desde el momento que tomó una acción a la siguiente, el estado del entorno no cambió. O sea, vamos a suponer que siempre cambia y por lo tanto no es predecible para ningún agente. Tercero, el entorno debe ser episódico, es decir, debemos poder evaluar la conducta de los agentes no en un momento del tiempo, en el estado del problema, sino a lo largo de un periodo de tiempo. Cuarto, debe ser dinámico, o sea, las acciones de los agentes cambian el estado del problema durante la deliberación de un agente. Y por último, discreto. No podemos pretender aquí continuidad, sino todos los eventos comunicativos o actos comunicativos serán puntuales.